Los límites entre los países tienen realidades muy distintas. Zonas militarizadas, paraísos naturales, regiones inhóspitas o demarcaciones arbitrarias. A continuación te invitamos a conocer las mayores curiosidades que esconden las fronteras en todo el planeta. Suele señalarse que hay fronteras naturales y artificiales. En el primer grupo se podrían incluir a los límites trazados sobre ríos o montañas. En el otro, en cambio, estarían los límites que coinciden con paralelos o meridianos, que no tienen en cuenta otros factores. Sin embargo, en el fondo, todas las fronteras pueden ser consideradas artificiales, ya que son creaciones humanas y poco tienen que ver con la naturaleza. El país que tiene más fronteras es China, más de 22.000 kilómetros con otros 14 estados independientes. También con 14 países limita Rusia, aunque en total tiene 20.000 kilómetros de frontera. Brasil, por su parte, tiene límites con otros 10 países, todos los de América del Sur, excepto Chile y Ecuador. Esta frontera con Guayana Francesa es en rigor un límite con Francia, ya que es un territorio de ese país. Para Brasil, se trata de la segunda frontera más corta de las 10 que tiene. Para Francia, en cambio, es la más extensa de las 11 que posee. Es decir, el país con el que más fronteras comparte Francia no es España, Alemania, Bélgica o Italia, sino Brasil, a varios miles de kilómetros de París. A contramano, el país más extenso que no tiene fronteras es Australia. El sexto país más grande del mundo tiene su espíritu insular y ni un metro de límite internacional. Existen varios que tienen solamente una frontera. Exactamente son 16. Algunos muy extensos, como Canadá, y otros sin costa, es decir, completamente rodeados por otro, como Lesoto. Otro es Dinamarca, que solamente tiene frontera con Alemania. A pesar de su vínculo cultural con el resto de los países nórdicos, no linda con ninguno de ellos. Desde hace unos años, igualmente, es posible llegar por tierra a Suecia. Gracias al puente de Öresund, Copenhague y Malmö se encuentran unidas. Es una suerte de frontera especialmente artificial, ya que fue creada por la acción humana. Hay otros dos casos similares en Asia. Bahrein, que es una isla, está unida al continente desde hace 30 años gracias a la calzada del rey Fahd, una serie de puentes que la conectan con Arabia Saudita. Ocurre lo mismo con Singapur. Es un país formado por 63 islas y ligado al continente gracias a dos puentes que hacen posible ir por tierra a Malasia. Un caso más enrevesado es el del Eurotúnel, que va desde Reino Unido a Francia. Fue inaugurado en 1994 y está debajo del agua. En ese entonces, Gran Bretaña dejó, de alguna manera, de ser una isla, como había sido históricamente. Pero las fronteras tienen también sus récords. El monte Everest, por ejemplo, no solo es el más alto del mundo, sino que además es el límite internacional más elevado. De un lado es Nepal y del otro China. Pero ese lugar solo es apto para alpinistas expertos, no es un típico cruce fronterizo. El paso internacional más alto del mundo, en el que hay una carretera pavimentada, es Khuncherab. Está ubicado sobre la cordillera del Karakorum y se puede pasar de Pakistán a China. No es posible hacerlo en invierno. La nieve y las heladas hacen que durante varios meses el paso esté clausurado. De las fronteras más altas, podemos pasar a las más bajas. Y la que tiene el récord se encuentra en Medio Oriente. El Valle del Jordán es el punto más deprimido del planeta, cerca de la triple frontera entre Israel, Jordania y Palestina. En cuanto a la extensión, la frontera más larga es la que separa a Canadá de Estados Unidos. Casi un 30% del total es la que divide al estado de Alaska del territorio de Yukon y la provincia de Columbia Británica. La segunda más larga es la que separa a Kazajistán de Rusia. Esta tiene el récord de ser el tramo continuo más largo. Hasta la disolución de la Unión Soviética no se trataba de un límite internacional.
por lo que hace 3 décadas el límite entre Chile y Argentina era el segundo más extenso del planeta. El tramo más corto que separa dos países no es fácil de determinar. Para algunos se encuentra en la isla Märket, compartida por Suecia y Finlandia. Luego está el Peñón Vélez de La Gomera, en el norte de África. Son solo 85 metros que dividen a España de Marruecos. Era una isla hasta el siglo XX, pero un terremoto la unió al continente. Si tomamos la extensión total de la frontera entre dos países, la más pequeña es la que separa a España del Reino Unido, en Gibraltar, alrededor de 1.200 metros. Para algunos, el récord se lo llevan Botsuana y Zambia. Los límites no están del todo demarcados, pero se cree que solo unos 150 metros separan a Zimbabue de Namibia. Si los 4 países se tocaran allí, se ubicaría el único cuatrifinio internacional. Actualmente no hay ninguno, aunque sí hay varios a nivel subnacional. En América existen ejemplos en Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Se trata de puntos en los que convergen 4 provincias o estados distintos. Pero más allá de los datos concretos, hay fronteras que son especiales por su belleza. 3 de las cascadas más importantes del planeta son compartidas por 2 países. Las cataratas del Niágara por Canadá y Estados Unidos. Las Victoria entre Zambia y Zimbabue. Y las de Iguazú entre Brasil y Argentina. En estos casos se utilizan grandes estructuras de la naturaleza, pero en otros sucede lo contrario. Extensas porciones de terrenos demarcados en línea recta siguiendo paralelos o meridianos. En muchas ocasiones esto es producto de procesos coloniales, como sucedió en el caso de África. Pero no solo allí vemos este tipo de límites. La única frontera terrestre en Oceanía es de este tipo, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Está heredada de la época colonial, cuando neerlandeses, británicos y alemanes se dividían la isla de Nueva Guinea. El meridiano 141 este es el que divide ambos países en la actualidad, con la excepción de una pequeña porción que sigue el cauce de un río. Esto es lo que sucede en la teoría, porque en la práctica se trata de un territorio selvático, que ha sido prácticamente inexplorado por extranjeros hasta la segunda mitad del siglo XX. Los pueblos que habitan la zona no prestan demasiada atención a estas líneas divisorias. En América, el paralelo 49 Norte separa durante miles de kilómetros a Canadá de Estados Unidos. En la costa oeste, se acordó que la frontera descendiera para que el país del norte se quedara con la isla de Vancouver, que poseía desde antes. Sin embargo, muy cerca de allí se da esta anomalía geográfica. Point Roberts se encuentra por debajo del paralelo 49, por lo que es de Estados Unidos, pero está unido por tierra a Canadá y no al resto de su país. Durante la pandemia de COVID-19, sus habitantes quedaron muy aislados, ya que en la vida cotidiana tienen un vínculo muy estrecho con sus vecinos extranjeros. Pero si hay una frontera famosa por vincularse con una línea imaginaria, es la ubicada en la península de Corea. El paralelo 38 divide al norte del sur. Es conocida la historia de la zona desmilitarizada, que tiene 4 kilómetros de ancho en los que se resguarda de algún modo la tregua. En esa franja solo existen 2 poblaciones civiles, una enfrente de la otra. Daeseong-dong, del lado meridional, tiene poco más de un centenar de habitantes. Solo pueden permanecer en el lugar descendientes de los pobladores que vivían allí antes de la demarcación fronteriza. En la práctica, la situación ha sido caótica por momentos, ya que implantaron grandes megáfonos de propaganda que cuentan los alcances de uno y otro gobierno. Además, hubo una disputa de banderas. Se erigieron enormes mástiles de ambos lados. El norcoreano es el 4º más grande del mundo. Pero, más allá de estos grandes temas, también hay historias mínimas fronterizas. Como este hotel, que tiene algunos cuartos en Suiza y otros en Francia. Y nos hace acordar al increíble caso de Barley. O este campo de golf, con unos hoyos en Suecia
y otros en Finlandia. También este banco, que parece simple, pero que marca una triple frontera entre Hungría, Eslovaquia y Austria. Para quienes hayan disfrutado de estas historias, les recomendamos el blog Fronteras, en donde tendrán muchas más para leer. También los invitamos a que se sumen como miembros de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarán a que sigamos realizando videos. También podrán acceder a contenidos exclusivos.